Bueno, antes que nada quiero felicitar por su primera prueba parcial que tuvieron. Estoy muy contento. El puntaje mínimo fue de 10. La mayoría hizo el máximo o cerca del máximo. Entonces, estamos bien. Muy bien, muy bien. También hoy ya he pasado a través del grupo de WhatsApp las indicaciones para el trabajo práctico. Ya estuve viendo que con el delegado ya están prácticamente finiquitando el listado de los temas a ser desarrollados por cada uno. Y tengan en cuenta de que ese trabajo práctico va a valer 10 puntos. Finalmente también quiero recordarles que vamos a tener una segunda prueba parcial que van a valer los otros 15 puntos, con los cuales cerramos un total de 40 entre las dos pruebas parciales y el trabajo práctico, tendientes para el examen final, que va a ser el restante 60 puntos sobre 100 para la nota final. Por lo que veo, todos están demasiado bien y básicamente no vamos a tener ningún problema para aprobar esta materia. Quiero desde ya felicitarle a todos y alentarles un poquito de esmero para terminar esto, que yo sé que no es fácil para nadie, ya que estamos haciendo por el sistema virtual. Dentro de ese punto, vamos a desarrollar hoy dos bolillas más, como lo venimos haciendo siempre, que serían la bolilla 9 y la bolilla 10, que hacen referencia a los contratos de utilización de aeronaves. En tal sentido, tenemos que recordar que es un contrato, ¿verdad? Y sobre esa base, plantear el sistema contractual que nos rige en el Código Civil, el cual está contenido en el artículo 715 de dicho cuerpo normativo, que establece el principio de los contratos sobre la base de unión o mancomunión de dos o más voluntades tendientes a acordar un objeto o la adquisición de algo o de un servicio a cambio de una contraprestación sobre la base de la buena fe. Entonces, sobre ese concepto amplio y genérico, tenemos de que nuestro sistema civil, que es lo que regula el tema de los contratos, establece el principio de la autonomía de la voluntad como eje sobre el cual contratar. Trayendo ese principio de la autonomía de la voluntad al ámbito aeronáutico, que es lo que nos compete específicamente en esta materia, surgen los contratos de utilización de aeronaves. Dentro del espectro de la utilización de aeronaves, vamos a encontrar tres contratos que son el contrato de locación, el contrato de fletamento y el contrato de intercambio. Si pueden apagar, por favor, los que tienen prendido su micrófono para que no haya el retorno, les voy a agradecer. Y el primero de los contratos, que es el contrato de locación, está regulado en el artículo 255 de nuestro Código Aeronáutico, que no me canso de repetir y siempre les muestro, que es la ley 1860/2002. Y el artículo 255 de ese código establece con respecto al contrato de locación de aeronaves lo siguiente: que la locación de aeronaves o motores de aeronaves es un contrato por el que el locador concede al locatario el uso y goce de una aeronave o de motores de aeronaves por tiempo o distancia determinada, recibiendo en contraprestación una retribución cierta en dinero o en otros valores.
Entonces, básicamente tenemos que este artículo 255 reproduce en su esencia lo que es el contrato de locación civil. Es por eso que hice referencia a la autonomía de la voluntad contenido en el artículo 715 del Código Civil, del cual se desprenden la diversidad de contratos que hay en materia civil y de los cuales 3 específicamente trajo la legislación aeronáutica a nuestra materia. La locación importa entonces 3 elementos. El locador, que es el que tiene el poder de disposición de la máquina o de los motores de la máquina. Tengan en cuenta de que la máquina es una cosa compleja y básicamente, como siempre lo repetimos, tiene 2 aspectos fundamentales que son en sí el fuselaje con sus accesorios y los motores. ¿Por qué hace una diferenciación de los motores? Porque dentro de lo que es el uso cotidiano de una aeronave, principalmente las de gran porte, ellas pueden cambiar los motores y es más, cambian regularmente los motores. ¿Por qué? Porque los motores se miden en su funcionamiento por horas de uso, ¿verdad? Por horas de uso, no es por la distancia recorrida, sino por las horas de uso, las cuales están limitadas de acuerdo por cada fabricante a un tiempo prudencial que ellas pueden estar en óptimo estado y conducir con seguridad o impulsar, mejor dicho, con seguridad la aeronave. Entonces, de repente el fuselaje puede estar intacto, pero el motor ya cumplió su tiempo de uso y de repente comprar un nuevo motor resulta muy oneroso porque son piezas caras, entonces puede perfectamente darse la locación de un motor o motores de otro detentador o dueño o propietario de motores para que esa aeronave pueda seguir volando. Por eso hablamos de la locación de aeronave o de motores de aeronaves. Y tenemos los 3 elementos que son el locador, que es el que dispone o tiene ya sea propietario o con facultad de disponer de la nave o los motores. El locatario, que es el que alquila, porque el contrato de locación no es otra cosa que un contrato de alquiler. Y tenemos la cosa, que puede ser la aeronave íntegra o motores de la aeronave. Siempre en base a un sistema de contraprestación o retribución cierta en dinero o en otros valores. Eso nos desarrolla entonces el concepto del contrato de locación de aeronaves en el artículo 255 del Código Aeronáutico. Siguiendo dentro del contrato de locación de aeronaves, el artículo 256 del Código Aeronáutico establece de que dicho contrato de locación de aeronaves deberá otorgarse por instrumento público o privado con firmas autenticadas por escribanía e inscribirse en el Registro Aeronáutico Nacional para producir efectos contra terceros. Caso contrario, locador y locatario serán solidariamente responsables por los daños que se causen. Entonces acá la norma nos da también una amplitud en cuanto al efecto o el alcance de las formas en cuanto a su confección, en cuanto a la confección del contrato de locación de aeronaves. Y establece primeramente instrumento público, o sea, debe ser hecho ante, para nuestro caso, ante escribano público. O puede también contrato privado, pero con certificación de firmas ante escribano. En ambos casos, sea por instrumento público o por instrumento privado con certificación de firmas ante escribano, ese contrato, para que surta efectos contra terceros, debe necesariamente inscribirse en el Registro Aeronáutico Nacional. Entonces, quiere decir de que como básicamente lo que se hace en un contrato de locación es entregar la cosa, la aeronave,
al locatario para que él sirva a sus usos, entonces básicamente hay un desplazamiento y con ese desplazamiento también se está trasladando la responsabilidad que implica el uso y el usufructo y el goce de esa cosa. De ahí de que para que ese locador, el dueño, vamos a llamarle, pueda deslindar responsabilidades por ese uso, necesariamente ese contrato, con las formalidades requeridas, debe inscribirse en el registro aeronáutico nacional. Entonces, en ese caso, el locador se deslinda y el locatario asume totalmente las responsabilidades. Si no se inscribe ese contrato en el registro, automáticamente el locador entra en igualdad de condiciones con el locatario a ser responsable solidariamente por los daños que se pueda causar. Vamos a ver más adelante ejemplos. Finalmente, el artículo 257 del Código Aeronáutico en cuanto al contrato de locación de aeronaves establece que el contrato de locación de una aeronave transfiere al locatario la calidad de explotador, la conducción técnica y la dirección de la tripulación. Y ahí viene a complementar justamente lo que acabo de decir con respecto a la necesidad de que ese contrato surta efectos contra terceros. ¿Por qué? Porque cuando yo, locador, propietario o con poder de disposición de la nave, estoy alquilándole al locatario una nave, ¿qué es lo que estoy haciendo? Le estoy transfiriendo la calidad de explotador. O sea, el locatario asume la calidad de explotador, asume también la conducción técnica, la responsabilidad por la conducción técnica, ya sea que lo pilote el mismo locatario, el mismo locatario o derive en el capitán y su tripulación de su confianza esa conducción, y también la dirección de la tripulación. Ahí viene del 257 a complementar perfectamente al 256 en cuanto a que este contrato transfiere al locatario la calidad de explotador, conducción técnica y dirección de la tripulación. Y la inscripción del contrato, reitero por última vez, es necesario a fin de deslindar la responsabilidad entre el locador y locatario por eventuales accidentes o incidentes que pudiera tener la nave. Muy bien, eso ocurre con respecto al contrato de locación, que es el primero de los contratos que aparece dentro de los contratos de utilización de aeronaves. El segundo contrato que aparece es el contrato de fletamento, contenido en el artículo 265 del Código Aeronáutico, que establece el fletamento. Es un contrato por el que una de las partes llamada fletante, se obliga a poner a disposición de la otra, llamada fletador, por un precio determinado, la capacidad total o parcial de una aeronave para uno o más viajes preestablecidos o durante un periodo de tiempo determinado, reservándose el fletante la dirección de la tripulación y la conducción técnica de la aeronave. Por este contrato, el fletante no transfiere su calidad de explotador. Y ahí ya tenemos varios elementos que lo diferencian al contrato de fletamento del contrato de locación. En primer lugar, que el contrato de fletamento establece de que se entrega la utilización de la aeronave para unas determinadas operaciones, no es para un uso cotidiano. Y también de que el fletante, si bien pone a disposición del fletador la máquina, no transfiere su calidad de explotador. Se reserva igualmente el fletante la dirección de la tripulación y la conducción técnica de la aeronave. Bueno, y acá vamos
a los ejemplos prácticos ya sobre el tema. El contrato de locación normalmente se da cuando una empresa, ya sea para carga, ya sea para pasajeros u otro servicio, alquila un avión o varios aviones o un motor o varios motores para su uso durante unas operaciones determinadas en tiempo o en millas o en horas, ¿verdad? Yo, por ejemplo, no sé, LATAM, aerolíneas, agarro y alquilo 5 aeronaves de otra empresa para usar dentro de mi sistema o dentro de mi línea comercial normal. Ese es el contrato de locación. Yo, el locador le entrega totalmente la responsabilidad al locatario y te asume toda la responsabilidad, inclusive asume la conducción y la elección de la tripulación. En cambio, en el contrato de fletamento, el fletante pone a disposición también una aeronave por un precio determinado a favor del fletador, pero no para que él lo use a su antojo o lo use en forma habitual, sino para determinado uso. Y no transfiere ninguna de sus cualidades de explotador, ni la conducción técnica, ni la dirección de la tripulación. Es el famoso caso que siempre también ponemos de ejemplo cuando un club de fútbol agarra y fleta o alquila un avión para ir de tal lugar, acá del Paraguay, a jugar en el Brasil por la Copa Libertadores. Entonces se fleta el avión ida y vuelta, pero ¿qué pasa? El fletante sigue siendo responsable de esa aeronave, sigue siendo responsable de la tripulación y sigue siendo responsable de la conducción técnica de todo lo que haga relación a esa aeronave. Perfecto. Dentro del contrato de fletamiento también tenemos el artículo 266 que complementa al decir el contrato de fletamiento deberá constar por escrito, pudiendo ser formalizado por instrumento público o privado. Su inscripción en el Registro Aeronáutico Nacional será opcional conforme al interés de cualquiera de las partes. Entonces encontramos con respecto a la forma del contrato que también es por escrito, sin embargo ya decae en cuanto a su exigibilidad de que necesariamente debe ser por instrumento público o privado con autenticación de firma por escribano, sino que la norma netamente dice instrumento público o privado. Y al hablar de privado ya no lo dice con la necesidad de la certificación de firmas. Por lo tanto, debe entenderse de que dicha certificación ya es opcional. Igualmente, resulta opcional su registro o su inscripción en el Registro Aeronáutico Nacional a fin de deslindar responsabilidades. ¿Por qué? Porque en puridad el fletante es el único responsable, a diferencia del locatario con el locador, donde el locador se exonera de responsabilidad cumpliendo ciertos requisitos conforme ya lo vimos. Sin embargo, en el fletamento, el fletante en ningún momento pierde responsabilidad. De ahí de que la formalización decae en cuanto a su exigibilidad de elementos. Pasamos al tercer contrato, contrato dentro de lo que es son los contratos aeronáuticos, y es el contrato del intercambio. Este contrato está regulado en el artículo 272 del Código Aeronáutico. Y dice, el intercambio de aeronaves es un contrato en virtud del cual dos o más explotadores convienen cederse recíprocamente la utilización de sus aeronaves por un plazo determinado con o sin tripulación. Entonces, el nombre ya define este contrato al decir intercambio. ¿Qué es el intercambio? Cuando una de las partes entrega algo de su propiedad o dominio a la otra parte y la otra hace lo mismo con respecto a algo de su propiedad o dominio, recíprocamente. Entonces también está permitido el intercambio de aeronaves
en virtud de un contrato por el cual dos o más explotadores de aeronaves, convienen cederse recíprocamente la utilización de sus aeronaves por un plazo determinado con o sin tripulación. Este contrato de intercambio resulta útil dentro de la jerga aeronáutica cuando de repente una empresa que se dedica al transporte de cargas y al transporte de pasajeros, variando por supuesto el tipo de aeronaves para pasajeros y para cargas en cuanto a las comodidades y requisitos que deben tener, y de repente una de ellas se encuentra con que una de sus aeronaves o varias de sus aeronaves sometidas a cualquiera de los dos segmentos están indisponibles. Sin embargo, tiene el otro segmento disponibles, y resulta que otra empresa está con las mismas características que necesita justamente de del avión que tiene el otro. Entonces, recíprocamente, me fui para salir. Bueno, ahí volvimos. Entonces, recíprocamente, se ceden las aeronaves. Uno le cede una aeronave que tiene para pasajeros, porque al otro le hace falta, y el otro le cede una aeronave de parecidas características, pero para carga, porque le hace falta, y entonces se ayudan mutuamente a través del contrato de intercambio de aeronaves. El artículo 273, siempre dentro de este mismo tipo de contrato, establece que los contratos de intercambio se formalizarán por escrito e inscribirán en el Registro Aeronáutico Nacional. Y acá inclusive ya encontramos ni siquiera la necesidad de instrumento público, sino que perfectamente puede ser un contrato privado común y corriente, pero deberán inscribirse en el Registro Aeronáutico Nacional. Finalmente, en cuanto al contrato de intercambio, el artículo 274 dice: serán aplicables las normas de la locación cuando se convenga la transferencia recíproca de la tenencia de las aeronaves, con o sin tripulación, y las de fletamento en caso de que no se transfiera la tenencia. Entonces ya depende, estas son las modalidades que puede ser el intercambio, ya sea con las normas de la locación o el fletamento según convenga cada una de las partes. Entramos en el seguro aeronáutico, que es obligatorio, ya les adelanto, nuestra legislación y prácticamente ninguna legislación del mundo permite el vuelo sin seguros. Y el artículo 277 establece: es obligatorio para todo propietario o explotador asegurar los daños a la aeronave, al personal que ejerce funciones a bordo, ya sea habitual u ocasionalmente, a pasajeros, mercancías y bienes transportados, y para responder por los daños que se causen a terceros en la superficie, cubriendo como mínimo los límites de responsabilidad prescriptos en este código. O sea, el seguro aeronáutico es re amplio y debe cubrir todo lo que tenga que ver con la actividad aeronáutica, ya sea en tierra, como ya vimos, con todos los personales de a bordo e inclusive los coadyuvantes, los personales de vuelo, y los pasajeros, las cargas, e inclusive terceros ajenos a esa actividad, pero que puedan ser afectados en la superficie por los aviones, ya sea como caída de algún objeto o como un accidente de aviación. Es básicamente el seguro aeronáutico, amplio para contemplar todas las previsiones que puedan darse dentro de este segmento de la aviación. También el artículo 278 establece al respecto que no se autorizará la circulación por el espacio aéreo paraguayo de ninguna aeronave que no posea los seguros previstos en este título, sea esa aeronave nacional o extranjera, y que no acredite tener asegurados los daños que puedan producir a las personas
y cosas transportadas o a terceros en la superficie. En los casos en que la responsabilidad del explotador se rija por tratados o convenios internacionales, el seguro deberá cubrir los límites de responsabilidad en ellos previstos. Bueno, o sea que básicamente entonces, redondeando, el seguro aeronáutico está prohibido, o sea, nuestra legislación prohíbe expresamente cualquier actividad relacionada con la aeronáutica sin que cuente la aeronave con un seguro que cubra la totalidad de los eventos, tanto en tierra como en aire, que puedan ser derivados de dicha actividad. Y bueno, acá vamos a dejar porque nuestro tiempo ya está acabando y se va a cortar. Entonces vamos a dar por hoy, porque estamos bien adelantados, vamos a dar por hoy esta bolilla. Y quiero ver quiénes son los que entraron mientras que estaba dando la clase para poder darles el presente respectivo. ¿Quiénes entraron? 2, 3 por ahí entraron. ¿A quiénes no le llamé lista todavía? A mi profesor, Antonio Mereles. Antonio Mereles. Sí. Antonio. Antonio Mereles, sí. Sí, de Curubati. Sí. Después, también había otra persona que entró. O ya salió otra vez. José Bordón. Sí, Vos entraste, ¿verdad? sí, hace un ratito ya. José Bordón, sí. ¿Alguien más que haya entrado durante la clase que todavía no está en la lista, en el listado, que yo llamé al empezar? Creo que son esos dos. Bueno, perfecto, señores. Como siempre, para más tarde o mañana va a estar subida ya esta bolilla e inclusive la siguiente para que ya puedan estar adelantados, porque ya están desarrolladas en las diapositivas la bolilla 9 y 10, por más que hoy terminamos la 9. Entonces, les deseo buenas noches, que se esmeren un poco en sus trabajos prácticos, porque los voy a leer toditos, uno a uno. Por eso puse como condición 3 páginas para poder leerlos bien. Y son temas muy, muy, muy bonitos que les va a interesar. Buenas noches. Buenas noches, Gracias, profesor. doctor. Buenas noches.